Muchas veces cuando te pones a pensar verdaderamente quién tú eres, se nos vienen pensamientos. Muchas veces pensamientos de lo que la gente dice quién yo soy, o de muchas veces de lo que creo que yo soy. Pero es una pregunta muy, pero muy importante. Y le explico por qué. Porque todo en la vida está conectado con quien tú eres. Todo lo que haces en la vida, la manera como reaccionas, la manera como actúas, la manera como piensas, la manera como hablas, la manera como trabajas, la manera como tratas a los demás, la manera como tratas a Dios, la manera que hacemos, todo está conectado con quién creemos que somos. Ahora, te digo y estoy diciéndote que en quién creemos, no te estoy diciendo en quién verdaderamente tú eres, porque cuando no pensamos realmente quiénes somos, muchas veces el enemigo, que desde el principio ha querido distorsionar tu identidad. Desde el principio el enemigo, su trabajo es distorsionar quién verdaderamente tú eres. Y lo vamos a mirar un poco más adelante. Pero ¿qué le parece si vamos a Efesios 1? Vamos a leer del capítulo 1, del versículo 3 al 11. Y comenzamos, y al principio de la carta, Pablo, como todo, en cada carta está dando la bienvenida, está, ¿verdad?, saludando a los hermanos, y comienza diciendo esto en el versículo 3. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre, diga Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Mire, le está hablando a creyentes. Y quiero que ponga mucha atención en esto. Un creyente sabe que Dios es el Padre de Jesús. Pero cuando alguien quiere repetírselo, es porque lo ha olvidado. Es porque ha distorsionado esta identidad de Jesús. Y Pablo comienza diciéndole, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a Cristo. ¿Verdad? Y dice, versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de Cristo y perdonó nuestros pecados. Y vamos a terminar con el versículo 11, dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Mire, algo teológico y rápido para poder contextualizar todo esto. Pablo hace referencia que todas las cosas que hemos recibido de parte de Dios, las hemos recibido en Cristo. O sea, todo lo que tenemos va conectado con Cristo. Todo lo que somos va conectado con Cristo. En Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús tenemos beneficios ligados a la identidad de Cristo Jesús. Y mire, 9 veces menciona Él en Cristo Jesús. Y cuando una persona menciona o repite algo, quiere decir que ¿qué? Es importante. Y mire,
él menciona que Dios nos ha bendecido en todo, en Cristo Jesús, ¿verdad? A veces las personas pensamos que solamente la bendición tiene que ser algo tangible, ¿verdad? Tiene que ser algo que miremos. Pero en Cristo Dios nos ha bendecido en todo. En tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida física, ¿verdad? Y también en cosas. Él nos ha bendecido en todo, pero en Cristo Jesús. Él nos amó en Cristo. Nos escogió en Cristo. Nos adoptó en Cristo Jesús. Es bien interesante porque en aquellos tiempos la adopción era algo muy diferente a lo que usted y yo pensamos hoy en día. Se cree, ¿verdad? O la mayoría de las personas que quieren adoptar, la mayoría de personas hoy en día quieren adoptar a un niño, a un bebé, si es entre más pequeño mejor, porque creemos que se puede adaptar. En aquellos tiempos la adopción era cuando una persona, ¿verdad? Bueno, no un padre de familia porque no tenía hijos, pero una persona con posición, una persona que tenía herencia, pero no tenía una descendencia, heredaba a alguien, pero no necesariamente a un niño, sino a una persona ya adulta, para que su legado continuara. Era de sumamente importante que el legado de una familia continuara para siempre. Y se hacían adopciones no de niños, sino de adultos. Y se escogía personas aptas para seguir con ese legado. Pablo dice que en Cristo Jesús somos adoptados. En Cristo Jesús tenemos abundante gracia. En Cristo Jesús somos libres del pecado. En Cristo Jesús tenemos herencia. Así que simplemente con leer eso nos da una idea lo importante que usted y yo somos para Dios. Diga a la persona que está a su lado, usted es importante para Dios. Porque todo el mundo quiere ser importante, pero déjame te digo algo, lo más importante en la vida es ser importante para Dios. Lo más importante en la vida es ser importante para Dios. Para Dios. El mundo te puede dejar, tus padres te pueden abandonar, pero Él jamás lo hará. Y es importante que nosotros podamos adoptar esta identidad y que nosotros no dependamos de las personas. Ahora, esta guerra de identidades ha sido una guerra constante entre Dios y el enemigo. Constante. Si algo el enemigo quiere robarnos, es tu identidad. Si algo quiere distorsionar Satanás, es quien tú eres. Si algo quiere él por un momento hacerte dudar, es de quién tú eres. Mire qué tan importante es la identidad, que la mayoría de nosotros podemos sentirnos que Dios nos ama y decimos Dios nos ama, ¿verdad? Pero no todos sentimos que nos ha adoptado. No todos sentimos que nos ha bendecido. No todos sentimos que nos ha escogido. Aceptamos una identidad de amor, pero no aceptamos todas las identidades que conllevan el ser hijo de Dios y estar en Cristo Jesús. Dios quería, o Pablo y Dios a través de Pablo quería dejarnos saber lo importante que es nosotros ligar nuestra identidad a la identidad de Jesús. Es sumamente importante que tú entiendas que tu identidad está en la identidad de Jesús. Ahora, ¿cómo puedo perder mi identidad en Dios? Dice que el diablo no es malo por diablo, es malo por viejo, porque hace las mismas. Y siempre ha querido hacer las mismas. El problema es que nosotros se nos olvida. Y miren lo que sucede en Génesis 3. El enemigo, ¿verdad? Roba la identidad, ¿verdad? De la primera pareja en la tierra. Era de suma importancia para el enemigo poder robar la identidad de Adán y de Eva.
Porque robándole la identidad a Adán y Eva, iba a robar la identidad del mundo. ¿Verdad? Y por la desobediencia de ellos, fuimos desechados de Dios. Y por la obediencia de Jesús, fuimos adoptados en Dios. Y el enemigo hizo su chamba y la hizo bien. Y una de las cosas que es más importante que tú y yo tenemos que entender es que el enemigo utiliza las cosas sutilmente para robarnos, para distorsionar quién verdaderamente tú y yo somos. Y mira, comenzamos Génesis 3, 1b. Y dice así: Satanás, siendo una serpiente, le dice a Eva: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Le hace una pregunta: ¿en verdad? ¿En verdad eres hijo de Dios? ¿En verdad estás bendecido? ¿En verdad Dios te ha adoptado? ¿En verdad eres heredero de Dios? ¿En verdad hay un futuro para tu vida? El enemigo siempre trabaja en nosotros de la misma manera. Así que, número uno, no tenemos que prestar oídos a verdades falsas. ¿Por qué verdades falsas? Porque sí, Dios les dijo que no comieran de ese fruto, de ese árbol, perdón. Pero era nada más ese árbol, ¿verdad? Y Eva escucha la voz de la serpiente y le dice: ¿de veras no deben de comer? O sea, tú en verdad le crees a Dios que tiene algo para tu vida. Tú en verdad le crees a Dios que te ha escogido. Y mire, nosotros debemos entender que el enemigo siempre va a querer que prestemos oídos a verdades falsas. Muchas veces en la vida del ser humano la voz de otros es más fuerte que la de Dios. La voz de otras personas es mucho más fuerte que la de Dios. La voz de tus amigos es mucho más fuerte que la de Dios. A veces hasta la voz de tu marido es más fuerte que la de Dios. La voz de tu esposa a veces es más fuerte que la de Dios. Y entonces tu vida la condicionas a una identidad que te están poniendo y que no eres quien verdaderamente tú eres. Dios te da una identidad. Por tal motivo no prestes oídos a verdades falsas. Otra de las voces fuertes en nuestras vidas es nuestro pasado. Y a veces nosotros pensamos que por nuestro pasado es que nosotros no tenemos la identidad. Es la voz de tu pasado más fuerte que la de Dios. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que quieres iniciar algo, comenzar algo, y una voz viene y te dice: pero no te acuerdas lo que hiciste. Déjame, ¿de veras no te acuerdas? Déjame, te lo recuerdo. Es interesante porque Dios no recuerda, pero el enemigo sí. Y no solamente te recuerda, te tiene fechas, tiene escrito todo. Y de repente tú dices: sí, cierto, tiene toda la verdad. Es una verdad falsa. Tu pasado sí trajo consecuencias. Tu pasado sí es malo, pero es una verdad falsa. En Cristo Jesús dice que todas las cosas fueron hechas nuevas. En Cristo Jesús todas las cosas fueron hechas nuevas. Así que pon mucha atención a quién le estás escuchando. Pon mucha atención con quién te juntas. Puede ser la serpiente. Dice que era el animal más astuto, sigue siendo la más astuta. Y puede usar a cualquiera para robar la identidad. ¿Sabe que Dios puede usar mi vida para robar la identidad de mi esposa y de mis hijos? Y soy pastor. Pero lo que nosotros no entendemos en estas dos esferas es que hay un antes y hay un después. Y somos personas carnales y somos personas espirituales. Y el enemigo siempre va a querer
llevarnos por lo carnal, por lo natural. De hecho, la mayoría de nosotros hacemos las cosas por lo que sentimos, no por lo que realmente somos. Muchas personas a veces caemos nuevamente por lo que, ay, es que yo sentí. Ojo con lo que sientes, porque hasta tú mismo, tu propia mente, puede ser la serpiente. Ojo con lo que piensas, porque hasta lo que piensas puede ser la serpiente. Así que tu identidad no puede estar prestada a oídos a verdades falsas. No puede ser que la voz de tus errores sea más fuerte que la de Dios. ¿Sabe por qué hoy la cultura ha perdido su identidad? Porque creemos más todo lo que en el mundo se dice que lo que la Biblia verdaderamente dice. Hablarle a la cultura de hoy, a los jóvenes de hoy, de que, ¿verdad?, fueron creados en Cristo Jesús, hechuras en sus manos, dicen, "Ay". He escuchado hace unas semanas, jovencito, no sé cuántos años tendría, jovencito, me dijo que como yo sabía que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Porque cada vez hay más personas que su voz es más fuerte que la de Dios. En la escuela cada vez la voz, ¿verdad?, de ciertas cosas son más fuertes que la de Dios. Y si no es Dios quien te está hablando, va a ser algo más que va a distorsionar quien verdaderamente tú eres. Así que es muy importante a quién estamos escuchando. Si hay alguien que tienes que escuchar, es al Espíritu Santo. Él te guiará a toda verdad. Y si hay algo en tu vida que hay que cambiar, Él te lo hará saber. Y el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Número 2. ¿Por qué perdemos nuestra identidad? Porque ponemos nuestra fe en verdades falsas. Hay personas que confiamos más en verdades falsas que en verdades verdaderas. ¿Y por qué le puse verdades falsas? Porque son cosas que parecen ciertas, pero no lo son. Mire lo que dice la serpiente, versículo 4 de Génesis 3. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. No se preocupen. No te va a pasar nada. Si Dios te necesita, nada más hay 2 de ustedes en el mundo. Tú eres importante para Él. No te preocupes. No va a pasar nada. ¿A poco tú crees que el pastor no tomaría del fruto? ¿A poco tú crees que la hermana no tomaría del fruto? Y a veces nosotros tenemos más fe en verdades falsas que fe y confianza en verdades verdaderas. Mire qué interesante en la vida, que nosotros se nos dificulta más creerle a Dios que creer toda la porquería que existe en el mundo. Y perdónenme la expresión, pero así lo siento. Hay tanta porquería hoy en el mundo que a veces nosotros confiamos más en eso que en lo que la palabra de Dios dice. ¿Te acuerdas lo que decía Santiago? ¿Ustedes creen que lo que la Biblia dice no es cierto? A veces a nosotros nos cuesta trabajo porque sentimos que como que la Biblia no nos deja ser quienes somos. No, la Biblia revela quién verdaderamente tú eres. La palabra de Dios te revela quién tú eres y para qué fuiste hecho. Así que no pongas confianza, no pongas tu fe en verdades falsas. Confías más en otros que en Dios. Hay personas que deseamos o que no deseamos quedarle mal a alguien, pero cuando se trata de Dios no importa. Dice uno, pues Dios me perdona, ¿no? Y a veces nosotros confiamos más y ponemos toda nuestra fe y nuestra esperanza en otros. Para nosotros a veces la aprobación de otros es más importante que la de Dios. Así que es de sumamente importante para cada uno de nosotros, no solamente que estás escuchando,
sino en qué estás poniendo tu confianza. Hay personas que son capaces de cualquier cosa porque las cosas suceden a su manera, sin importar si eso va a dañar tu integridad, tu reputación o tu identidad. Es más importante lo que yo siento. ¿Sabías que tu identidad no puede ir ligada a tus emociones? Tu identidad no puede ir ligada a lo que sientes. Por eso es importante que tú verdaderamente analices quién verdaderamente tú eres, porque si es algo que tú crees, puedes estar equivocado. Tu identidad solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y número 3, y voy a terminar con esto. Bueno, no voy a terminar, pero son los 3 puntos y de ahí vamos a hacer algo diferente. Pero, ¿por qué perdemos la identidad? Porque nos convencemos de verdades falsas. Hay gente que está convencido que lo falso es verdadero. Mire lo que le dice la serpiente. Génesis 3:6 dice, la mujer quedó convencida. ¿Cómo quedó la mujer? Convencida. Porque lo primero que le dijo fue, le dijo lo que quería escuchar. Segundo, ¿verdad? La mujer le puso toda la confianza a la serpiente. Sí, cierto, no voy a morir. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué puede pasarme? Y es bien interesante porque cuando toma del fruto dice, pues ¿qué puede pasarme? Y pues si me va a pasar algo, déjame, le doy a este fruto también de la fruta para que nos vaya a los dos. Y ahí va el Adán. A ver. Quiere decir que la mujer es como la serpiente más astuta. Ojalá no sean las serpientes de la historia. Era tan convencida Eva de que no les iba a pasar nada, que ni siquiera le pidió permiso a Adán. La madre le dijo, traga. Traga o no te hago otra vez de comer. ¿Sí les oía? O comes ahorita o no vuelvo a hacerte de comer. Yo por eso siempre digo, ay, deja yo que me van a dar de comer. Cuando menos ore por los alimentos, hermano, por si acaso. Y el hombre comió. Y de ahí ella quedó convencida y vio que el árbol era hermoso. Mire, cuando uno ya escuchó lo que quería escuchar, cuando uno ya puso la confianza en lo que dentro de ti quieres confiar, en lo que es más fácil, cuando quedas convencido, ya todo lo demás lo miras atractivo. ¿Sabe por qué el pecado es atractivo? Porque lo escuchamos, porque confiamos y porque ya creemos que es lo mejor. Y a veces nosotros pensamos que ahí está puesta nuestra identidad. Dice que vio el árbol, que era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó el fruto, lo comió después, le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió, le dio un poco, fíjese, todavía no le, no, o sea, ella quería más. En esta versión así dice. Ya estaba convencida en una verdad falsa. El problema hoy en día de nuestra identidad es que creemos las verdades falsas. Yo he escuchado muchas veces gente decir, si quieres saber realmente quién tú eres, una verdad falsa, mira en tu interior, muy dentro de ti, ¿verdad? Y ahí vas a encontrar quién verdaderamente tú eres. Hay otras personas que dicen, si quieres saber quién tú eres, mira tu pasado, cómo has vivido, y ese es quién tú eres. Verdades falsas. He escuchado gente que dice, si quieres saber tu identidad, quién tú eres, mira tu historial, tus padres, cómo eran. Mira cómo era tu familia. Y entonces nosotros, todos nosotros, adoptamos una identidad falsa. Pero nadie te dice que lo único de que debes estar convencido es que Dios es la única fuente de identidad. Él es el único que te sabe quién tú eres, y Él es el que te creó, y Él es el que conoce todo acerca de ti. Él es el único. Yo veo una crisis muy grande
Mire, la gente prefiere ir con un psicólogo que ir a Dios. O sea, ¿cómo está eso? ¿Y el psicólogo te cobra? ¿Prefieres pagar que agarrar lo que Dios te ofrece? Y hoy en día todo es acerca de que ves con un psicólogo, ves con un psiquiatra, ves. ¿Por qué no buscar a Dios? Es gratis. Pero lo que pasa es que todos estamos como Eva. Queremos escuchar verdades falsas. Queremos que nos digan, no, si estás bien amolado, pues. Ya viendo a tu papá y a tu madre, no, pues sí, no, pues. Dale gracias a Dios que estás medio más o menos. ¿Quieren que te digan que estés más o menos? Y quieren que te den a ti la aprobación que lo que estás haciendo está bien, por lo que viviste. En vez de llevarte a la fuente de identidad. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios Padre lleva una eternidad pensando en ti. Cuando Él creó a Adán y Eva, estaba pensando en ti y en mí. Cuando Él escogió a Abraham, estaba pensando en ti y en mí. Cuando Él levanta a José, estaba pensando en ti y en mí. Cuando Él hace que los egipcios liberen a su pueblo, estaba pensando en ti y en mí. Cuando Él hace pasar a su pueblo por 40 años en el desierto, estaba pensando en ti y en mí. Dios siempre te ha deseado, siempre ha pensado en ti. Y lo único que importa es qué piense Dios de nosotros, que toda la demás porquería que pueda existir en un mundo. Lo único que importa es qué es lo que dice Dios acerca de quién soy yo. Pero hoy en día encontramos respuestas en todo. Está en el Facebook. Me interesa porque las cadenitas, ¿no? Pasa esto a 10 personas y Dios te va a bendecir. Tenemos tan distorsionada nuestra identidad que la pasas. ¿Y cómo sé? Porque por error me la mandas a mí. Digo, este hermano no ha aprendido. Y la gente dice, por si acaso. Sí, mira cómo estamos distorsionados en la identidad. ¿Qué no la Biblia dice que somos hijos de Dios? ¿Qué no la Biblia dice que Él va a cuidar de ti? ¿Qué no la Biblia dice que Él está contigo y no en contra de ti? Que nada te va a pasar y aunque pases por valles de muerte, Él estará contigo. ¿Qué no la palabra de Dios dice eso? Entonces busquemos la identidad en la fuente de quien es Dios. Pero a veces nosotros estamos ahí como que, ay, el coronavirus, ay, el coronavirus. Miramos a uno de por aquí, a un mexicano que parezca medio asiático y dice, ¿tendrá el coronavirus? Nuestra identidad tiene que estar puesta en Jesús, iglesia. Nuestra identidad está ligada en quién es Jesús. Así que es solamente en el corazón de Dios el único lugar donde encontrarás quién verdaderamente tú eres. Y lo más importante en esta vida, la identidad más importante que tú y yo debemos de tener. Olvídate de adopción, olvídate de escogido, olvídate de perdonado, pero lo más importante y la identidad más importante que tú tienes que tener es la de hijo de Dios. Es la de ser un hijo de Dios. Y a veces nosotros vivimos como si fuéramos hijos de tal por cual. O como si fuéramos huérfanos. Mire, yo no le dije a él que le iba a pasar, pero lo voy a pasar. Pasa, César. Te voy a hacer unas preguntas. Sí, pasa. Te voy a cuestionar aquí ahorita. Den un aplauso a César. No te pongas nervioso, tranquilo. Por acá, César. ¿Cómo estás, César? Sí, tranquilo. A ver el corazón. César, tú eres papá, ¿sí? Sí. ¿Tú eres papá? Sí. Ah, qué bueno.
Te voy a hacer 3 preguntas y me vas a contestar con la verdad. ¿Ok? Verdaderamente lo que tú piensas. ¿Ok? César, ¿tú serías capaz de hacer cualquier cosa por alguno de tus hijos? Claro. Piénsalo bien. ¿Por cuál? Sí. ¿Cuál? Bueno, sí, también. Yo diría lo mismo. ¿Por cuál? Sí, sí, sí. Por cualquier cosa. Sí, yo. Sí. ¿Sí? Sí. Seguro. Sí, sí. Lo está pensando, ¿ah? Sí, mire cómo la serpiente entra y... O sea, si alguno de tus hijos, vamos a tocar madera, ¿no? Que no pase. Si llega a tener una enfermedad contagiosa, ¿tú eres capaz de estar en el hospital aunque te vayas a contagiar de la enfermedad? ¿Estar con él? Sí. ¿No abandonarlo? No, no, no. Piénsalo. Sí. Sí. Ok. Bueno. César, otra pregunta. Si entrara una persona con una pistola y tu hijo estuviera aquí, uno de tus hijos, no vas a decir, depende cuál, ¿ah? ¿Tú serías capaz de dar tu vida por alguno de tus hijos? Yo sí. Seguro, César. Sí. Que se salve él, sí. Sí. ¿Y que tú tengas que morir? Yo sí. Bien. ¿Qué si te dijera, César, que de acuerdo a lo que dice la Biblia, tú no eres un buen padre? ¿Sí? La Biblia dice eso. Dice, por cuanto tus padres que son malos saben dar bueno, imagínate que no es capaz de hacer nuestro Padre Celestial por cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros. ¿Qué no sería capaz de hacer Dios por cada uno de nosotros? Ahora te voy a hacer una pregunta más difícil. Tú acabas de perder a tu Padre terrenal, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Triste. Triste. Pero no has perdido el más importante, a tu Padre Celestial. Él es el que te va a abrazar. Él es el que te va a dar la fuerza, porque Él se va a hacer mejores cosas que nosotros. Amén, César. Dios te bendiga, amén. Te quiero mucho, pásale. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros se nos olvida. Si un padre terrenal es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos, cuanto no más tu Padre Celestial. No busques tu identidad en otros. No busques tu identidad en posesiones ni en logros. La identidad más importante que tú debes de saber y reconocer es que tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y así que no importa lo que el mundo diga. No importa lo que estés pasando. No importa. No importa la situación que estés viviendo. ¿Verdad? Porque nuestro Padre que está en el cielo es mucho más bueno que cualquiera de nosotros. Es mucho mejor que cualquiera de nosotros. Y si Él es tu Padre y tú eres su hijo, tiene grandes cosas para tu vida. No dejes que nadie robe tu verdadera identidad como hijo. ¿Te acuerdas que Pablo dijo y recordó y dijo, alabemos a Dios Padre, ¿verdad? De Jesucristo. ¿Se acuerdan que comenzó la carta así? Porque nuestra identidad tiene que estar ligada a la identidad de Jesús. Mire lo que dice Mateo 3:17. Y es cuando Jesús es bautizado. Dice que una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. El problema de nosotros con la identidad es que sabemos que nos ama, pero pensamos que no nos acepta. Sabemos que nos ama, pero pensamos que no nos bendice. Sabemos que nos ama, pero estamos confundidos si nos ha escogido. Sabemos que nos ama, pero no sabemos si verdaderamente Él se agrada con mi vida.
Porque nuestra identidad está puesta en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en vez de estar puesta en Dios Padre Todopoderoso. Y si Él te ama, Él también te acepta. Y si Él te ama, Él también te escogió. Y si Él te ama, Él también te perdonó. Y si Él te ama, Él también te va a bendecir. Y si Él te ama, Él también tiene planes con tu vida. Él tiene planes con tu vida. Porque somos sus hijos. Toda nuestra vida la basamos en nosotros. Y yo quiero que hoy cambies el chip. Esto no es acerca de ti, ni de tus logros, ni de tus fallas, ni que si tienes dinero o estás pobre, ni que si estás casado o estás soltero, ni que si creciste con tu padre o no lo tienes, ni que si tienes un futuro o no lo tienes. La vida del ser humano depende de Dios. Nuestra identidad depende de Él. Quiero contarte una historia, Carla, puedes pasar y con esto voy a cerrar. Y es la historia de David. El viernes estuvimos aquí y compartí este versículo porque me llamó la atención. Dios me habló a mi corazón a través de este Salmo 139. Y me llamó la atención mucho porque todos conocemos que David un hombre conforme al corazón de Dios. Pero más, lo que yo recuerdo de David es de que David comenzó bien, pero ahí comenzó David a vivir ciertas circunstancias en su vida. David en la carne fue un mal padre. Echó a perder a sus hijos, a todos. ¿Se acuerda? A todos. Su pecado de inmoralidad alcanzó a su familia. Su hijo violó a su hija. Su hermano mató a su hermano. Su otro hijo quiso quitarlo del trono. Si no más yo recuerdo, la vida de David no se reflejaba nada como la Biblia lo cuenta. Un hombre conforme al corazón de Dios. A mis ojos. A mis ojos. Hombre inmoral, mal padre, mal rey, ¿verdad? Un hombre que tomó malas decisiones, pero un hombre que siempre fue de la mano de Dios. Y yo me puse a pensar por qué, si este hombre, teniendo tantos errores en la vida, habiendo cometido tanto pecado, la Biblia lo consideraba un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque lo que este hombre tenía bien puesto en su lugar era su identidad. ¿Quién era? David, delante de Dios, no se miraba como el hombre inmoral, no se miraba como el hombre pecador, no se miraba como mal padre, se miraba como hijo de Dios. El problema es que tú y yo a veces vamos con vergüenza a Dios por lo que hemos cometido, por lo que hemos fallado. Inmediatamente el enemigo te recuerda, con que eres hijo de Dios. Y vamos con vergüenza delante de nuestro Padre. Y nos sentimos huérfanos delante de Él. Y nos sentimos que por eso nos va tan mal. Y sentimos que Dios no nos bendice, que Dios se ha empeñado en nuestras vidas, que nada nos sale bien. Pero no es Dios. Es tu identidad. Porque si tú supieras lo que significas para Dios, honestamente, creerías en su gracia. Creerías que a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, hay un lugar en tu Padre. Hay un lugar en Dios. Por mucho tiempo me persiguió mi pasado, mis errores, hasta que le dije al enemigo, no le puedo decir que le dije, pero le dije: te vas, no más. Yo no soy lo que tú dices que soy. Yo no soy lo que tú me recuerdas que he hecho. Y yo no soy lo que la gente dice que soy.
Porque nadie me conoce como me conoce Él. Yo no soy lo que la gente habla. Yo soy lo que soy cuando estoy con Él. Yo soy lo que Él me hace ver. Yo soy lo que Él me muestra. Yo soy lo que Él me usa. Yo soy lo que Él dice de mí. ¿Sabe? Yo no soy un pastor. Esa es mi posición. Yo soy un hijo de Dios. No soy un esposo. Esa es mi posición en casa, como cabeza. Pero yo soy un hijo de Dios. Y que yo falle en ciertas áreas de mi vida no determina quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Yo veo que mi hijo Daniel me pide cosas y ni siquiera se pone a pensar si se portó bien o mal. Nada más viene y me pide. Me dice, dame esto. ¿Cuándo hacemos esto? Cómprame esto. Y bien interesante porque Daniel nunca me dice ya, porque tampoco es como que ya, cómpramelo, ni se me pone a llorar, pero me recuerda que yo soy su padre y que Él es mi hijo. Me recuerda que yo soy quien le voy a proveer. Me recuerda que yo estoy a cuidado de Él. Me recuerda, no me exige, pero me recuerda que yo soy su padre y que Él es mi hijo. Quiero recordarte que Él es tu padre, que tú eres su hijo o su hija amada. Salmo 139, 13 al 18 dice así. Y este es David expresándole a Dios todo su corazón y todo lo que representaba para él. Y dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Gracias por hacerme único. Yo no sé qué fuera de mi vida si hubiera dos como yo. Es más, ni mis hijos quiero que sean como yo. Quiero que sean mejores. Tienen que ser mejores. Porque tienen a su Padre Dios. Y Dios a cada uno nos hizo maravillosamente únicos. Deja de estarte comparando con la gente. Deja de estarte comparando con el prójimo. Deja de estarte comparando con tu cónyuge. ¿Sabes las broncas más grandes que mi esposo y yo hemos tenido? Porque nos andamos comparando. No es que yo hice esto, no es que tú, no es que tú, no es que yo, no es que tú, es que yo, no es que yo. O sea, y el enemigo ahí está, a las risas. Así los quiero tener. Comparándose a ver quién es mejor padre y madre. ¿No le ha pasado a las matrimonios? No, yo sí los crío bien. No, yo soy el que los crío bien. No, eso lo hicieron porque aprendieron de mí. No, eso lo hicieron porque aprendieron de mí. Cada uno es padre. Y para Dios todos somos únicos. Y mire, dice así, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras me entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y de ahí dice David una de las palabras más importantes que tú y yo tenemos que recordar. Y le dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mi Dios. Porque mientras él pensaba todas sus fallas, para Dios era mi hijo amado. Mientras él decía, he fallado como padre, he fallado como marido, he fallado como rey, su padre, Dios, pensaba lo mejor de David. Y decía, ese tiene el corazón conforme a mi corazón. Quiero recordarte que los pensamientos más importantes en tu vida no es lo que tú piensas, es lo que Dios piensa acerca de ti. Y Él tiene pensamientos buenos, de bien y no de mal. Pensamientos buenos, de bien y no de mal. Dice, no se pueden enumerar. Imagínate cuántos pensamientos Dios tenía acerca de David que no se pueden enumerar. Y tú y yo
yo no creo que Dios piense así de mí. Hey, este era un inmoral, un mal padre, un mal rey. Y aún así Dios tenía pensamientos innumerables acerca de él. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y mire, cuando despierto, todavía estás conmigo. Yo quiero decirte que tú puedes irte a la cama a lo mejor triste, decepcionado de lo que hiciste en el día, pero te prometo que al siguiente día que despiertes, Él, tu Padre, estará contigo, porque tú eres su hijo y tu Padre te ama. Tú eres su hijo y Dios te ama.